Muy buenos días a los hermanos que nos están siguiendo por Zoom. Hoy voy a explicar un poquito. Nosotros estamos usando 4 plataformas para transmitir. Para nuestros hermanos que por alguna razón no tienen la posibilidad de conectarse a YouTube o a Facebook Live, estamos transmitiendo también la programación de la escuela sabática a través de Zoom. En este momento estamos conectados aquí en la pantalla, tengo muchísimos hermanos conectados, así que voy a dar un saludo. Ahí está José Tremo listo con la guitarra para poder empezar el espacio de alabanza, porque eso será transmitido a través de Zoom. Y nosotros vamos a estar transmitiendo a través de esta plataforma que es nuestro canal oficial de YouTube. Así que bienvenidos a todos ustedes, y los que se están uniendo a la transmisión también lo pueden encontrar a través de esa página ia7dreading.com, ia7dreading.com nos pueden encontrar. Así que yo en este momento voy a cortar mi transmisión con Zoom y voy a salir del aire para que ustedes puedan continuar. Mayra continuará conduciendo y el pastor Gómez tendrá la lección a través de Zoom y el teléfono. Muy buenos días, un feliz sábado. Nos encontramos en el culto divino con ustedes a través de YouTube. Esta mañana voy a presentar a nuestro panel de estudio de la lección de escuela sabática. Aquí a mi lado derecho está nuestro hermano Saúl. Él es un estudioso de la palabra de Dios, es un estudioso de los libros de Elena de White, y para mí es una alegría esta mañana compartir con Saúl algunos conceptos de la palabra de Dios que hemos estudiado esta semana. Esta mañana también está acá nuestro querido hermano José. Él es anciano de la iglesia de Emanuel. Él es un hombre también que cada vez que lo he escuchado diserta muy bien la lección de escuela sabática, y esta mañana nos va a acompañar. Y también por este otro lado, aquí en la cámara, lo podemos encontrar a Jorge. Jorge hoy no está conectado con la iglesia de Shalom, porque hermanos de Shalom hacen una escuela sabática. Hoy están celebrando 13º sábado. La verdad que tenemos nostalgia de no tener a nuestros niños cantando, haciendo nuestro programa de 13º sábado. Pero pues el Señor nos ha permitido usar y descubrir nuevas formas de cómo evangelizar. Y esta semana, como ustedes ya ven el título, ustedes pueden ver el título en las pantallas. El título de esta semana es Del polvo a las estrellas. Del polvo a las estrellas. Estamos terminando el fascinante estudio del libro de Daniel. En esta introducción, el libro de Daniel comienza con el rey de Babilonia derrotando a Jerusalén y llevando cautivo al pueblo de Dios. Así empezó la historia con Daniel. En su último capítulo nos muestra a Miguel levantándose y defendiendo al pueblo de Dios. Miren ustedes, el primer capítulo siendo llevados cautivos a Babilonia, y el último capítulo muestra a Miguel levantándose y defendiendo al pueblo de Dios, ¿no? Luego nosotros encontramos en el capítulo 12 y Daniel capítulo 12 versículo 13. Si ustedes en casa tienen una Biblia, todos nosotros tenemos siempre un ejemplar de las Sagradas Escrituras. En el libro del capítulo 12 de Daniel y versículo 13 tenemos algo muy importante, lo que el Señor dice: no os aguardará tiempos fáciles, pero se nos asegura que cuando acabe la batalla, al igual que Daniel, recibiremos nuestra heredad al final de los días. Esa es la promesa del libro de Daniel capítulo 12 versículo 13. Así termina. Y el bosquejo para nuestra lección está dividido en algunas secciones, y para mí va a ser fácil porque tengo a mi lado colaboradores que van a tocar. Por ejemplo, vamos a tocar en primera parte: Miguel se levanta por su pueblo. Esa parte le va a tocar a Miguel, él va a discernir un poquito y podemos preguntar alguna sección. Miguel, ¿cómo es que esta parte de Daniel capítulo 12 versículo 1, quizás la primera parte 12a, nos habla acerca de Miguel se levanta? Sábado a todos. Es una lección muy interesante que hemos estado estudiando en este trimestre. Y finalmente hemos estado ya estudiando la parte
que concluye ya con este libro revelado. Así que en la parte del capítulo 12, comenzando el primer versículo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido, cual nunca fue desde que ha habido gente en la tierra. Ahora, si ustedes pueden notar, hermanos, Miguel es un personaje que está siendo nombrado en este libro de Daniel, y Daniel lo presenta como un personaje no como un dios, sino lo está presentando como si fuera el arcángel Miguel, como si fuera el príncipe Miguel, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es Cristo mismo que está intercediendo por su pueblo. Ahora, no es la excepción que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que a Jesús se lo llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También podemos notar que tiene varios apelativos, como fue el arcángel Miguel. Así que nosotros estamos mirando ahora que Miguel se levanta porque viene un evento que culmina con el tratar de destruir al pueblo de Dios. Y Miguel, entonces, que es Cristo mismo, se levanta del santuario para venir e interceder por su pueblo, que está pasando precisamente en ese momento un tiempo de angustia cual nunca ha sido o cual nunca ha habido desde que ha habido gente en la tierra. Así que Cristo es el que interviene para librar a su pueblo. Pueblo de Dios, sabemos que los tiempos que estamos viviendo, estamos cerca de ese evento. Jesús viene pronto. Jesús se levantará pronto del santuario para venir y librar a su pueblo. Ahora, Miguel, quizás una pregunta en esta primera parte, ya que nos has hablado de Miguel. La palabra que representa Miguel, que se levanta también, es como, ¿cómo podemos ligar nosotros Miguel como el abogado de nosotros los cristianos? Nosotros debemos entender una cosa, que mientras Él está en el santuario, está intercediendo por su pueblo. Amén. ¿Verdad? Ahora, Él no se levanta hasta la parte final. Por eso la profecía de Daniel, nosotros encontramos que a Daniel se le dice: cierra las palabras y sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Así que nosotros en la parte final, si es que el Señor permite que nos toque vivir ese evento, nos vamos a dar cuenta que la parte final, ese Miguel o el príncipe Miguel se levanta del santuario para venir a rescatar a su pueblo que está pasando por un tiempo de angustia. Amén. Gracias. Y una de las cosas, cómo podemos ligar a Gran Miguel como nuestro abogado, es porque en el juicio Él es nuestro abogado, ¿no? Él es nuestro abogado. Él es el que peleará nuestro caso. Por esa razón, lo más importante al cerrar esta primera parte de la lección es recordar que nosotros necesitamos todos los días ir en busca de nuestro abogado, confesarle nuestros pecados. Aún un reo que está bajo cárcel tiene un derecho: una entrevista con su abogado. Le pueden privar la visita familiar, le pueden privar la visita de sus hijos, le pueden privar aún la visita conyugal a un preso, que son derechos básicos. Pero hay algo que no le pueden negar, es tener una entrevista con su abogado. Y esa es la cosa más linda del tribunal de los jueces, porque cuando sale el reo, él está amarrado, él no habla, el abogado le dice: tú no tienes que hablar. El juez no se dirige al reo, va directamente al abogado y le dice cuál es su caso, por qué usted está apelando o por qué usted presentó este recurso. Qué bueno es saber que Jesús, el gran Miguel, es nuestro abogado en el tiempo del juicio. Así que es saludable ver eso. Ahora, Jorge, ¿por qué se habla del tiempo de angustia? ¿A qué se refiere esta palabra, esta expresión, tiempo de angustia? Muy bien, buenos días, hermanos. El contexto
el cual se refiere acá, el capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, este tiempo, estamos hablando ya en la parte final del gran conflicto, cuando el pueblo de Dios será atacado nuevamente por causa de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Estamos hablando de que la Babilonia del tiempo del fin intentará un asalto final contra el pueblo de Dios. De manera que esto pondrá al pueblo de Dios en un tiempo difícil cual nunca ha pasado. De esta manera también Jeremías capítulo 30, verso 7 nos dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este tiempo de angustia también se conoce como el tiempo de angustia de Jacob por la experiencia que ya conocemos que tuvo el patriarca Jacob. Un momento difícil para el pueblo de Dios. Todos los cañones, por así decirlo, se enfilarán contra el remanente. Pero lo importante, pastor y hermanos, de este tiempo de angustia es que en ese tiempo se va a levantar Miguel. Es decir, Miguel nos va a defender. Cada vez que aparece Miguel en la Biblia, aparece en un contexto de defender a su pueblo, de pelear por su pueblo, por el remanente. Y esto es lo importante del tiempo de angustia. ¿Será difícil? Claro que sí. Ningún otro tiempo semejante a este. Pero lo importante es que en ese tiempo, por más difícil que sea, por más que las fuerzas enemigas se enfilen contra el pueblo de Dios, en ese tiempo se va a levantar Miguel, que es Jesús, y nos va a defender, nos va a sacar del poder de la Babilonia del tiempo del fin, y nos va a llevar entonces a la Canaán celestial. Bien, ahora, ¿por qué tiene que haber un tiempo de angustia para nosotros? ¿No sería más fácil de parte de Dios que ya Él se presente, que Él llegue, que Él nos redima sin haber pasado por este tiempo de angustia? ¿Cuál cree Jorge que sea la razón porque Dios tiene que permitir este tiempo de angustia? ¿Cuál es el motivo, la razón por qué Dios va a permitir un tiempo de angustia previo a la venida? Es importante destacar que las crisis, ¿por qué Dios permite las crisis? Las crisis revelan el carácter. O sea, Dios permite las crisis para que nosotros podamos desarrollar el carácter, y pues de esta manera, pues que se separen, vamos a decir, las ovejas de los cabritos. Entonces, en el tiempo de crisis, entonces sale a relucir una de dos cosas: lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Entonces, en este contexto, pues Dios va a permitir esta crisis final para que se revelen quienes están de parte de Dios finalmente y quienes no están de parte de Dios. Y en ese momento, pues el Señor va a libertar a aquellos que estén de parte de Él, porque Él está de parte del pueblo de Dios. Bueno, qué detalle tan importante que debemos nosotros señalar. Cuando nadie puede estar preparado sin haber pasado por una crisis. Lo que está viviendo el mundo nos ha sumido a todos nosotros en una gran preocupación, y todo el mundo en medio de una crisis descubrimos que no hay escépticos. En medio de una crisis descubrimos que no hay ateos. ¿Por qué razón? Porque cuando pasamos por las crisis, recién podemos mirar al cielo y dejar de mirar hacia nosotros, hacia adentro, hacia nuestro egoísmo. Entonces, por esa causa, el Señor ha de permitir que pasemos un tiempo de angustia, porque el Señor tendrá que ir separando lo que es el trigo de la cizaña. Y ese tiempo de angustia es lo que nos va a permitir a nosotros tener este contexto maravilloso de encontrarnos con el Señor. Amén. José, ¿por qué no nos hablas un poquito acerca de la resurrección? Cuéntanos un poquito acerca de la resurrección. Este es un capítulo maravilloso porque podemos hablar no sé si de la primera, la segunda resurrección. Por ahí hubo unas preguntas que me hicieron esta semana. Vamos a encontrar primero a José explicándonos un poco acerca de la resurrección. Muy bien, Dios le bendiga, hermano. Feliz sábado. Comenzamos diciendo de que hay dos grupos en el mundo: los que creen en la resurrección
de Jesucristo y los que no creen en la resurrección. Incluso cuando Jesús vino a esta tierra, estaban los fariseos y los saduceos, y ustedes saben que los fariseos creían en la resurrección de Jesús como nosotros, gloria a Dios. Por eso, así que existe una resurrección y nosotros creemos en la resurrección. Yo creo que todos los que estamos acá creemos en la resurrección de los muertos. Así que vemos nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión perpetua. Podemos ver ahí que hay dos clases de personas que van a resucitar. ¿Cuándo? Cuando aparezca Miguel, nuestro príncipe. Y no hay duda para nosotros que Miguel es otro igual a Dios, que también es el otro nombre que se le da a Cristo Jesús, porque es el único que tiene el poder para levantar muertos. Y nosotros podemos ver en Daniel a Miguel levantando muertos. Entonces no tenemos ninguna duda de que Miguel el Gran Príncipe es otro nombre que se le da nada menos que a nuestro Señor Jesús. Pero además de eso, es maravilloso, es lindo saber que el tiempo ha llegado y que Miguel se levanta del santuario al terminar el juicio y viene para levantarnos a los que estemos dormidos en el polvo. Hay otra situación también que se nos enseña, que ahí vemos dos resurrecciones, ¿verdad? La de los justos y la de los que van a levantarse para la confusión perpetua. ¿Por qué razón? Entendemos como iglesia adventista que se va a levantar primero el grupo de los justos, ¿verdad? Y después el grupo de los impíos. Pero en este caso hay dos grupos que se levantan al aparecimiento de Miguel. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo que lo iban a ver venir en las nubes del cielo y hasta lo que les traspasaron iban a ver. Nosotros sabemos de los personajes que lo traspasaron a él, que son los sacerdotes que lo entregaron a los romanos, los mismos romanos que lo crucificaron, pero ellos se levantan también para ver nuevamente, volver a Jesús, y luego vuelven a morir. Pero entonces ustedes se preguntarán, pero la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, ¿por qué estos se levantan, ven a Jesús volver en las nubes del cielo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y luego vuelven a morir? Bueno, déjenme decirle que también Jesús tiene opciones, ¿verdad? Ustedes saben que Enoc se fue sin ver la muerte. También se fue Elías, no vio muerte. Entonces Dios tiene opciones. Entonces Él va a permitir también, porque Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera, que estas personas también lo puedan ver y se den cuenta de lo que se perdieron, ¿verdad? Así que, pero gracias al Señor damos, porque nosotros hemos creído en Jesús y creemos en su sangre, y nada de lo que suframos en este mundo, como dice Romanos, nos puede apartar de lo maravilloso que vamos a vivir después de la resurrección. Acuérdense que la Biblia dice en Salmo 48:14, dice: Dios es nuestro Dios, Dios para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. También Jesús nos dice en San Juan 11:25: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive creyendo en mí no morirá eternamente. Amén. Muy bien. Con este tema de la resurrección es bastante importante y estamos recibiendo preguntas a través de nuestra red. ¿Cómo es que resucitarán las personas? Ahora, aquí vamos a aclarar un poquito. Vamos por favor a Daniel capítulo 12, versículo 3, y quizás Jorge o Saúl puedan aportarnos algo en torno a esto. Entonces, en el versículo 3 dice: entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban, uno en una orilla del río y el otro a la otra orilla del río. Uno de los dos de ellos preguntó al varón vestido de lino, que era el ángel que estaba guiando:
y le preguntó en forma clara, ¿cuándo se cumplirán todas estas maravillas? Increíble, ¿no? ¿Cuándo se cumplirán todas estas maravillas? Hermanos, cuando hablamos entonces de la resurrección, para cerrar esta parte de la resurrección, hay algo que tenemos que entender. Que cada uno de nosotros está en este periodo jugando un tiempo final. Y tú tienes que definir de qué lado estás, de qué lado te encuentras, porque eso es importante. Ahora, según la palabra de Dios dice la primera resurrección, pero hay una confusión, como alguien me preguntaba en el chat. ¿Y cómo es que Apocalipsis dice que cuando Jesús venga todo ojo lo verá? Es que cuando venga la resurrección, hermanos, los que resucitan primero son los redimidos, pero también van a resucitar los impíos para ver venir la gloria de Jesús, para ver venir a Jesús en gloria y majestad. Y una vez que ellos vieron la gloria del Señor y obviamente su carácter no ha sido transformado, siguen queriendo ser guerreros, vuelven a morir. Mientras que los redimidos ya estamos 1000 años por la eternidad con Cristo Jesús. Por esa razón puede haberse surgir la pregunta, es si la primera resurrección solo funciona con los redimidos. Y si juntamos Apocalipsis, dice todo ojo lo verá, entonces todos podremos participar de la resurrección. Ojalá sea en la primera resurrección de los justos. Si hay alguna cosa, Jorge. Sí, pastor, es importante destacar que acá se habla de una resurrección especial por varias razones. Como usted mencionó en Apocalipsis 1:7, el Señor dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron. Pero ¿qué sucede? Los que le traspasaron ya están en la tumba. Entonces, tienen que levantarse poco antes de Jesús aparecer en gloria para poder cumplirse esto que dice aquí. También en Mateo capítulo 26, verso 63, Jesús le dice al sumo sacerdote, de aquí te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, pero ya el sumo sacerdote está muerto. Aquí se está hablando de una resurrección parcial o especial poco antes de la segunda venida de Cristo, y por eso se les llama bienaventurados los que lleguen hasta ese tiempo, porque se van a levantar poquito antes de Jesús venir en gloria. Y luego entonces, cuando Cristo viene en gloria, ahí viene la resurrección general de los justos. Amén. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Avanzamos. La otra sección de la lección es el tiempo sellado. Daniel 12:4. Si ustedes tienen la Biblia, léanlo. 12:4. Para ustedes que nos siguen la transmisión, pueden verlo también en la pantalla. Ahí está. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá. Y la versión Reina Valera 60 dice, y la ciencia aumentará. Hoy esta mañana dialogábamos con el pastor Gómez y estábamos cotejando otras versiones. La versión Nuevo Tiempo o la versión actual dice algo interesante, que en estos últimos años los entendidos en la palabra aumentarán en su conocimiento. Eso es algo importantísimo. Por eso dice, a diferencia del libro de Apocalipsis, Daniel es un libro sellado, porque Apocalipsis capítulo 22:10 dice eso, que el libro de Daniel estuvo sellado para el tiempo del fin. Recuerden que Daniel está en la época del exilio babilónico y Juan está hablando ya al final del imperio romano casi. Vieron ustedes que Jesús murió bajo el imperio romano. En este caso, Juan, el vidente de Patmos, fue llevado bajo la corona romana al exilio a la isla de Patmos. O sea, si nosotros tomamos el paralelismo de Daniel y el paralelismo de Apocalipsis, vamos a encontrar ese detalle. Por eso, a diferencia de Apocalipsis, Daniel es un libro sellado. Sin embargo, hay un momento en la historia cuando el sello se rompe y el contenido del libro puede ser entendido. El tiempo del fin. ¿Cuándo comienza? ¿No? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Eso lo vamos a mirar un poquito y
en la siguiente diapositiva, y quizás le pregunte a Saúl, ¿por qué 1798? ¿Por qué es importante 1798, Saúl? Porque acá estamos haciendo la pregunta, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? No olvidemos, hermanos, de que esta es una serie de eventos que tienen que estar culminando ya en 1798. Si nosotros vemos allí, dice, a diferencia del libro de Apocalipsis, Daniel es un libro sellado. Sin embargo, hay, dice, un aumento en la historia cuando el sello se rompe y el contenido del libro después puede ser entendido, el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza, dice, el tiempo del fin? Como vimos, dice, en el estudio de Daniel 11:40, la Revolución Francesa y el encarcelamiento del Papa por las tropas napoleónicas, 1798, marcan el comienzo del tiempo del fin. Ahora, ¿por qué? Obviamente, por 1260 años, este poder político, religioso, estuvo en apogeo, partiendo del 538 hasta 1798. Así que en 1798 Dios comienza a levantar hombres en diferentes países, en diferentes lugares, con el mismo propósito de conocer las profecías para poder preparar a un pueblo que esté listo y preparar a un mundo con las buenas nuevas de salvación. Así que en 1798, a la caída de este imperio, comienza Dios a obrar en hombres piadosos que buscan en la palabra de Dios algo que los pueda sacar de estos libros que aparentemente no tienen un significado muy concreto. Pareciera que es un libro con un enigma amplio, pero sin embargo Dios inquieta los corazones de hombres y comienzan a estudiar. Así que José, nosotros podemos ver, José Wolf comienza en Inglaterra, ¿verdad? Tenemos a este otro, al padre Manuel Lacunza, que empieza en Chile, ¿verdad? Y tenemos a Miller aquí en Estados Unidos. Así que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios tuvo a bien levantar a hombres en diferentes países con el mismo propósito. Muy bien. Ahora, Jorge. Sí, quería mencionar algo, pastor, muy importante. Hay algunos hermanos que entienden que el libro, cuando habla de que se sellaría el libro, es todo el libro de Daniel. Pero hemos visto que es la parte de que no se entendió. Por ejemplo, el conflicto de los siglos lo confirma diciendo, la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía cerrarse y sellarse hasta el tiempo del fin. Es decir, no fue todo el libro de Daniel, porque gran parte de los capítulos 2 y 7 se fueron entendidos en la parte histórica. Y lo último es que cuando habla de la ciencia se aumentará, aquí primariamente no está hablando de la tecnología, sino del conocimiento profético. Ajá. Luego la tecnología puede hacerse una aplicación secundaria, pero el contexto está hablando del conocimiento de las profecías. Qué bueno. Me alegra que hayamos aclarado esta parte. 1798 marca una fecha importante porque es el momento cuando el general Berthier, coronel, jefe del ejército de Napoleón, toma preso al Papa y lo lleva a la cárcel, y con Apocalipsis diría, con esto se llevó a cabo la herida de muerte al cuerno pequeño. Y entonces ese es el gran despertar adventista. No hablamos de la iglesia adventista, estamos hablando del gran despertar adventista, porque de esa manera, como dijo Saúl, Dios fue preparando un pueblo en todo Sudamérica, Europa, en Norteamérica, como los grandes pioneros del despertar adventista, el movimiento adventista, ¿no? Ya hablamos de John Galt, hablamos de Manuel Lacunza, de Guillermo Miller y de otros que empezaron a predicar la venida del Mesías, como lo decía, en gloria y majestad. Ahora, aquí hay algunos detalles que puede ser confuso y vamos a ir cerrando con eso. El tiempo revelado. Por favor, si ustedes tienen la Biblia, abran Daniel capítulo 12. Vamos a ir al versículo 12. Porque dice, bienaventurado el que espera
y llegue a 1335 días de Daniel 12:12. Porque en pocos versículos Daniel está afligido y le dice al arcángel, al que estaba vestido de luz, le dice: por favor, no me dejes. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿De qué se trata? Y le dice: pasarán 1335 días. Y luego la palabra de Dios dice: no, y también va a pasar esto. Y luego otro. Entonces está 3 fechas en tan pocos versículos. Jorge, ¿por qué no empezamos explicando un poquito de estos 1335 días? Muy bien, es importante, pastor, este periodo de 1335 días, pero antes, ¿por qué tomamos como punto de referencia el 508 para computar este tiempo? Okay. En el 508 hubo un suceso muy importante para el establecimiento de lo que sería entonces el cuerno pequeño, y es que en el 508 Clodoveo, rey de los francos, de lo que es actualmente Francia, es bautizado, se bautiza, y entonces ahí comienza a darle autoridad y preeminencia al obispo de Roma en ese entonces, y esto dio como resultado entonces la unión de la iglesia y el Estado. También, correcto, prácticamente en el año 508 se abre lo que el Papa había estado el comienzo del poder papal. Se inicia, podríamos darle, a veces nosotros decimos: no, la iglesia, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos y creemos que la iglesia católica empezó con los apóstoles. No, la partida de nacimiento oficial, podríamos decirle, del poder católico es en el año 508. efectivamente, y algo también muy importante en esta parte, pastor, es que también este rey Clodoveo ayuda al papado a derrotar los 3 últimos cuernos o poderes que estaban haciendo la oposición. Y precisamente en el 508 Clodoveo derrotó a los visigodos, en el 538 a los ostrogodos y finalmente, en el 534 los vándalos, y finalmente en el 538 a los ostrogodos. O sea, que es interesante, esto da partida, como usted decía, a lo que sería entonces el papado. Sí, eso sería ya el libro de Apocalipsis nos aclara donde se va a centrar el papado. Es la gran montaña, el monte donde, después de haber destruido estos reinos europeos ya prácticamente divididos y sin mucha fuerza militar, pues son dominados, y ahí inicia. Ahí inicia el año 538. ¿Y por qué los 1335 días o años? Muy bien, porque si contamos desde el 508 a 1335 años hacia adelante, nos lleva al 1843, 1844. Y es el momento cuando, según la profecía, entonces el santuario sería purificado y da comienzo al juicio investigador en el cielo. Muy bien, ahora yo no sé si ustedes captan por qué 1843 y no 1844. A ver, Saúl. Lo que venía pasando, pastor, es que nuestros pioneros, al sacar el conteo, no se dieron cuenta que no hay un año cero. Correcto. Por lo tanto, llega a 1843. Entonces comenzaron una vez más y dijeron: bueno, vamos a tomarlo contando desde el año primero. Así que los lleva a 1844, que es en el otoño. Correcto. Ese es el detalle, ¿no? Por eso que el primer movimiento milerista se preparaba para la venida de Jesús en 1843, y cuando reconocen este error, dicen: no, es octubre del año 1844, y ahí se produce el gran chasco del movimiento adventista, ¿no? Muy bien, ese es un buen detalle. Ahora, finalizando la explicación de Gabriel, el ángel le pregunta a Jesús: el varón vestido de lino, ¿no? Y ahí le pregunta: ¿cuándo será el fin? Que es el versículo 6. Y Jesús jura que el fin llegará después del periodo de 1260 años. ¿Por qué 1260 años, José? Bueno, los 1260 años es lo que Daniel predijo en el 7:25. Dice: tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos que cuando Dios quiere confirmarnos algo a nosotros, los entendidos, Él nos da diferentes fechas. Por eso el que lea entienda, dice el Apocalipsis. Entonces podemos ver que los 1260 años equivalen a un tiempo
tiempos y medio tiempo. Es lo mismo que 42 meses, perdón, y es lo mismo que 1260 días. Y entendemos nosotros que ese periodo terminó hasta el 1798, comenzando del año 538, cuando ya habían sido derribados los 3 reinos que nuestro hermano mencionó, los visigodos, érolos y ostrogodos. De allí comienza a contar ya los 1260 años. Correcto. Ese es un detalle. Miren ustedes, en tan poco espacio nos dan 3 fechas y no se queda contento. Miren ustedes ahí, 3 tiempos y medio. Daniel, por favor, solicita una aclaración. Mira, por favor, Ángel, hey, aclárame un poquito. No estoy entendiendo. El versículo 8 es interesante. Aclárame. Si ustedes leen el versículo 8, dice, por favor, aclárame, ¿cómo es esto? La respuesta se va a dar en 2 periodos proféticos, ¿no? El 1290 y 1335 años. 2 detalles importantes. 1290, ya lo acabamos de ver, y el otro es 1798, cuando terminaron los 1260 años. Si ustedes miran ese gráfico, a los que están siguiendo nuestra transmisión, podemos resumir en la parte de abajo en letra roja. Yo creo que los que están siguiendo nuestra transmisión lo pueden ver bien. Sí, yo lo estoy viendo acá en la transmisión. En el año 508, resumimos la conversión de Clodoveo que mencionó Jorge. El año 538, ¿por qué el año 538 es importante? Justiniano concede poder político ¿a quién? Al Papa. Por esa razón el papado ahora va a tener los 2 poderes, el poder religioso y el poder político, ¿no? Por esa razón se habla de los 2 cuernos, el poder político y el poder religioso. Y en tercer lugar, 1843, el movimiento millerista. Entonces ahí tendríamos nosotros un resumen de Daniel. Y Daniel dice, por favor, explícame, no te vayas, ¿qué significa esto? Y cada vez que vuelve el ángel, le va dando una fecha, parece diferente. No diferente, sino es como que el ángel estaba dibujando el periodo de tiempo. Muy bien. Estamos para terminar. Yo voy a pedir que cada uno de ustedes tenga una reflexión de 20 segundos o 25 segundos para poder ir cerrando la lección. ¿Qué es lo que te dejó esta lección, Saúl? ¿Qué es lo que realmente al terminar el trimestre tú dices, wow, qué tremendo fue estudiar este libro de Daniel? Hermanos, una de las cosas que podemos entender en este libro de Daniel es que podemos nosotros como cristianos adventistas conocer que Dios tiene el control de todas las cosas, no solamente de nuestras vidas, sino también de los reinos. Dios es el que tiene el control a nivel mundial, así que nosotros debemos de confiar en ese Dios que lo conoce todo, que sabe todo desde el principio, aquel que es el principio y es el fin. Así que nos da en el libro de Daniel un panorama claro de cómo es que Dios conocía desde tiempos remotos, ¿verdad?, el desenlace y el final de todas las naciones hasta la parte final. Así que nosotros debemos o deberíamos enfocarnos también en el estudio no solamente del libro de Daniel, sino también el libro de Apocalipsis, porque esto nos va a servir para nosotros prepararnos para el tiempo de angustia que viene. Muy José. bien. Yo le doy gracias al Señor porque dije al principio, cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel, que lo más maravilloso que nuestra iglesia adventista pudo hacer en este año fue que estudiáramos las profecías de Daniel. Creo que todo adventista conoce las profecías, pero hay un enemigo, el enemigo de las almas, que le roba lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿verdad? Así que yo me sentí contento, muy alegre al saber que vamos a estudiar el libro de Daniel. Y el Espíritu, no queda duda que el Espíritu de Dios está en control de esto, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos, puede decirte que tal vez comencemos el tiempo de angustia, y esto nos ha ayudado mucho a nosotros como adventistas, ¿verdad? Saber que Dios tiene el control y saber, como dice el Espíritu de profecía, que no nos olvidemos de cómo Dios nos ha dirigido
en el pasado, así también nos dirigirá en el futuro. Así que esas son mis palabras y que sigamos estudiando. Jorge, ¿qué tienes para nosotros en el cierre de esta mañana? Pastor, vez tras vez, durante todo el estudio de este trimestre, cada capítulo de Daniel nos dice lo mismo que han dicho los hermanos. Dios, número uno, está al control. A pesar de la crisis, a pesar de que los poderes de la tierra se atrincheren contra el remanente, Dios está al control. Y número dos, el remanente fiel saldrá victorioso. Amén. Y me gustan las palabras con las que dice Apocalipsis 17, 13, 14, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Muchas gracias, qué bueno. Yo voy a cerrar esta mañana compartiendo una cita que se encuentra en el libro de la educación, la página 161. En este libro dice: la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos. Por esa razón que la profecía nos dice a nosotros en qué estamos en el transcurso de los siglos y que es lo que se puede esperar para el futuro. Y ahí podríamos unir la otra cita histórica: nadie puede dudar de que Dios estará con nosotros en el futuro si nosotros olvidamos lo que Dios hizo en el pasado. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su perfecto orden. Todo se cumplirá en su perfecto orden. Que esta mañana, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en la escuela sabática, vamos a cerrar esta escuela sabática dando gracias a Dios, y le voy a pedir a Jorge por favor que haga la oración para cerrar este segmento de la escuela sabática. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por estas maravillosas lecciones de este trimestre. Gracias, Señor, porque una vez más recordamos, confirmamos que tú, número uno, estás al control, y número dos, que tú estás de parte de aquellos que te sirven. Permítenos, oh Señor, poder no olvidar estas lecciones de este trimestre, y que al final podamos estar en pie cuando Miguel se levante para irnos con Miguel al reino de los cielos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook Live, a la página de YouTube, a nuestros hermanos que están conectados en este momento a través de Zoom haciendo la lección de escuela sabática. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en otro encuentro similar el próximo sábado para inaugurar una nueva lección y un nuevo trimestre de la escuela sabática. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga.